Yo lo de algunos periodistas ya no sé si es por provocar polémica, porque se hable de ellos o porque de verdad son tan tontos que no llegan a entender el concepto de la Superliga y lo que esta nueva competición quiere traer al fútbol. De verdad que hay algunos que por llevar la contraria son capaces de decir una de sandeces y unas tonterías tan grandes que les da igual hacer ridículo. Vamos a comentarlo. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos al segundo vídeo del día. Tenéis ya colgado en el canal esa previa del grupo A y del grupo B, donde los partidos que destacan, aunque son los que menos tienen en juego, es ese Países Bajos contra Qatar, aunque insisto, la selección de Van Gaal pues está ya prácticamente clasificada, y lo mismo sucede en el grupo B, en ese partido que va a enfrentar a Inglaterra y a Gales, con la selección de Southgate también prácticamente con todo hecho. Vamos a decir que ambas están a un 97-98% en octavos de final. Luego sí que está el Ecuador, Senegal, y por otra parte ese Irán, Estados Unidos, donde se juega la segunda plaza. Creo que va a ser un día bastante entretenido en el Mundial de Qatar, porque hoy arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos, con muchísimas cosas por decidir. Pero en este vídeo, después de hacer un poco de resumen de lo que tenéis en el vídeo que ya está colgado, quería hablar no tanto de la Superliga, pero que al final es el concepto que estos dos personajes, porque ya que no quiero considerarlos ni periodistas, estos dos personajes, estos dos ultras, trataron ayer con su opinión en Twitter, era el tema de la Superliga, aunque era un poco el tema de la Superliga sin citar a la Superliga, eso sí, porque son muy listos ellos, porque luego te pueden decir, no, yo, ¿dónde pone aquí Superliga? Pero claro, si tú estás atacando lo que en teoría la Superliga defiende, por supuesto, estás atacando esa nueva competición. Os voy a poner en contexto. Vamos a leer primero los dos tweets, uno de Rubén Uría, que es por el que vamos a empezar, y el otro de Quique Mateu. Decía el bueno de Rubén Uría, uno de los jefes de Gol.com, decía en Twitter: España-Alemania, más de 17.550.000 espectadores únicos y un 65% de cuota en televisión española. El fútbol no se muere, ni necesita que lo salven. Interesa a los jóvenes y a los menos jóvenes. Lo que no vende es pagar 80 euros por una entrada, 100 euros al mes por el fútbol de pago o 120 euros por una camiseta. Bien. Aquí está utilizando los espectadores únicos, ¿no? El share, Aquí está utilizando el número de espectadores únicos, share, la audiencia que generó el España-Alemania, para demostrar que el fútbol sí que interesa, como intentando resaltar que como la Superliga solo quiere hacer grandes partidos porque las ligas se están muriendo, y claro, llega aquí Rubén Uría tratando de salvar al mundo de la nada, y lo que no se ha dado cuenta es que está haciendo el ridículo. Por supuesto que una entrada a 80 euros es cara, pero esa entrada a 80 euros sigue siendo para el Getafe, Elche, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Real Madrid, Almería. Para esos partidos es ese precio, está claro, pero también va a seguir siendo ese precio para un Manchester City, Real Madrid, para un Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, va a seguir siendo lo mismo, porque está siendo lo mismo en la Champions League. Entonces, vamos a apartar un momentito el tema de entradas, porque ya ha caído por su propio peso. 120 euros por una camiseta. Rubén Uría, amigo, eso se lo tienes que explicar a Adidas, a Nike y a los clubes, también a tu Atlético de Madrid, porque vale 120 euros una camiseta del equipo que sea si le pones el nombre y el número. Vamos a decir que están en una media de 80-90 euros la camiseta del Real Madrid, la camiseta del Atlético de Madrid, la camiseta del Español, la camiseta del Elche y todas. Es decir, que aunque llegue la Superliga, ese precio va a seguir siendo el mismo porque es el precio de las camisetas. Es decir, no sé a qué has sacado estos dos ejemplos, porque estos dos ejemplos sirven para la Liga Española y para la Superliga. Entonces, aquí ya no le afecta nada. Y sí, me podéis decir, pero si él no ha hablado de la Superliga, no, pero está hablando de audiencias. Y es justo en lo que se basaba la Superliga, que el fútbol no interesaba y que solo había que mirar las audiencias. ¿Pero qué pasa? Bueno, lo de 100 euros al mes de pago, eso creo que solo sucede en España, en Inglaterra es mucho más barato, en Francia tienen muchos problemas con lo audiovisual por culpa de Rouras, y en España, pues mira, esto, a no ser que se meta con los proveedores, con Movistar, con DAZN, con quien sea, que DAZN no es este precio, pero bueno, eso más no se puede arreglar, Rubén. Eso es los medios de comunicación, los operadores de televisión y todo eso.
y sobre todo por cuánto se venden los derechos. Si tú vendes los derechos por menos porque el producto de liga es más malo, ya lo verás que si llega a la Superliga, pues seguramente que no te va a costar eso, seguramente por 20 euros, porque como los van a regalar, pues seguramente podrás ver el Getafe Elche en televisión española o algo de eso. Vamos con lo de la audiencia, porque es lo importante y es lo que, por supuesto, mucha gente le atacó a Rubén Uría en los comentarios de Twitter. 17,5 millones de personas vieron el España-Alemania o por lo menos conectaron en algún momento con el partido. El 65% de la audiencia de televisión. Muy bien, Rubén Uría. Este dato, sin más, perfecto. 17,5 millones de personas, vamos, estaría Televisión Española celebrándolo por todo lo alto por lo que iban a ganar en publicidad. Pero digo yo, esto fue el España-Alemania. ¿Me puedes decir el Túnez-Australia? ¿Me puedes decir la audiencia que va a tener hoy el Ecuador-Senegal e incluso el Irán-Estados Unidos? ¿Sacamos esa audiencia o esa no te interesa? Porque justo eso, justo la audiencia que tú estás defendiendo de ese España-Alemania, es lo que está defendiendo la Superliga, porque un España-Alemania es lo equivalente a un Real Madrid-Bayern de Múnich, a un Barça-Manchester City o a un Atlético de Madrid-PSG. ¿Vale? Es lo mismo. Entonces, que tú saques a coalición este dato para decir, no, mirad qué buen estado de salud tiene el fútbol, no. Verás que no, porque seguramente Televisión Española podrá comprar también derechos de algún partido de la Superliga y demás, pero claro, que el fútbol se está muriendo, porque a la gente solo le interesa, y se va a ver cuando acabe el Mundial, se van a ver los números de audiencia y demás, solo le interesan los grandes partidos, España-Alemania, Brasil, pues Serbia el otro día, que era bastante importante, ayer el Portugal-Uruguay, pero un Irán-Estados Unidos, un Túnez-Australia, un Costa Rica-Japón. ¿Me lo explicas? Porque el Costa Rica-Japón fue también el mismo día, incluso a una hora mejor. ¿Me sacas la audiencia que tuvo ese partido? ¿Verdad que no? Porque no interesa. ¿Verdad, máquina? Máquina, porque es lo que sueles utilizar tú cuando vas a Estudio Estadio, en Radio Marca y demás. Me parece extraño porque cuando sí que has dado tu opinión en algunos canales de YouTube y cuando puedas ser más tú, Rubén Uría, no muestras esta faceta tuya, no es esta tu opinión, no es tan ultra, no es tan cegada. Te abres un poquito más, incluso a veces te he escuchado defender al Real Madrid, entre otras cosas. Seguramente en círculos más cercanos igual hasta defienden la Superliga, porque le interesa al Atlético de Madrid. Pero vamos a generar polémica que al final es lo que vende, ¿verdad? Y por eso la tontería de este tuit. Y ahora vamos con otro troll del periodismo, con Quique Mateu, uno de los mayores periodistas antimadridistas que hay en España, aunque él diga que él solo se dedica a cubrir el Valencia, aunque cubre más el Madrid para tratar de meterse con él, que de lo que habla del Valencia. Pero bueno, decía en el tuit, audiencias España-Alemania, más de 11 millones de espectadores, por eso entiendo que antes cuando Rubén Uría hablaba de los 17,5 millones, eran espectadores únicos que habían conectado en algún momento con el partido, pero Quique Mateu habla de 11 millones de espectadores y récord anual. Por supuesto que es récord anual, porque los demás partidos que se han retransmitido eran una basura. Y tampoco había mucho más en Televisión Española donde elegir, ni en abierto, así que sí, récord. Y récord porque era un España-Alemania, un Costa Rica-Japón, como decía antes, no va a batir récords más que negativos. Pero bueno, que seguimos un momentito con el tuit de Quique Mateu y yo acabo de dar mi opinión. ¿El fútbol ya no interesa? Mentira. ¿El fútbol necesita nuevos formatos? Mentira. ¿El fútbol necesita la Superliga? Este sí que lo cita. Mentira. El fútbol necesita que no te cobren una salvajada para verlo cada fin de semana. Volvemos a lo de los precios utilizando los espectadores del partido, utilizando la audiencia. Ya lo he comentado antes, no me voy a repetir, cuando hablaba del tuit de Rubén Uría, de que los precios van a ser más o menos los mismos, tanto de las entradas, de las camisetas y de los operadores. Así que va a ser más o menos lo mismo. Lo de los operadores quizá puede bajar porque yo creo que va a haber más gente que se dé de alta para ver estos partidos en caso de que la Superliga saliese, así que yo creo que ahí los precios podrían llegar a bajar un poquito. Pero vamos con las preguntas que se autocontestaba el bueno de Quique Mateu. El fútbol ya no interesa, mentira. ¿Cierto? Tiene razón, sí que interesa el fútbol. ¿Pero qué partidos interesan a los espectadores? España-Alemania. Volvemos a lo mismo, sácame la audiencia del Túnez-Australia o del Japón-Costa Rica o del partido que va a haber hoy entre Ecuador y Senegal o incluso del Holanda-Qatar, si da igual, si está prácticamente sentenciado
ese grupo. Sácame esos datos y a partir de ahí pues veremos si el fútbol en general interesa o si lo que interesa son partidos específicos, porque ahí la gente sabe que va a haber bastante espectáculo. Digo yo, ¿el fútbol necesita nuevos formatos? Mentira. No, claro que lo necesita. ¿Qué está pasando con las retransmisiones de Luis Enrique? Por ejemplo, en Twitch. ¿Qué está pasando con vosotros? Que cada vez perdéis más audiencia, perdéis más oyentes y perdéis de todo. Claro que necesita nuevos formatos porque la gente se adapta a los nuevos formatos. Se consume mucho más YouTube, aunque espero que le deis más visitas a los vídeos. Se consume mucho más Twitch, la prueba está en Luis Enrique, y al final se consume mucho más eso. Entonces, que vosotros, que tengamos que recurrir todavía a la tele, a la radio, con lo que en ellos se escucha y se oye, que da vergüenza ajena muchos de los comentaristas que hay en televisión, y sobre todo, no ni que decir tengo, que dan pena los dinosaurios que hay en la radio deportiva española. Pues claro que se necesitan streamers, claro que se necesitan youtubers y claro que se necesita gente TikTok hablando de fútbol. Claro que sí, porque es lo que más se consume y porque es sangre nueva. No es la caspa que hay en el periodismo deportivo español, donde la mitad o más de la mitad llevan 20 años, es siempre la misma voz, es siempre el mismo relato y es siempre la misma opinión sesgada según quién te pague o según tus filias y fobias. Así que sí, Quique Mateu, en esta no estoy de acuerdo contigo. El fútbol necesita nuevos formatos porque se está muriendo. Y con la última ya, ¿el fútbol necesita la Superliga? Pues creo que está contestada, ya no solo en este vídeo, sino en todos los que he ido sacando tratando este tema. Solo le interesan a los espectadores, como he dicho antes, los grandes partidos. La prueba está en los partidos que podemos ver de Champions League, cuando el Barça se enfrenta al Shakhtar Donetsk o al Legia de Varsovia, al quien sea, solo lo ve la gente del Barça. Cuando el Barça se enfrenta, y ya por no hablar del Madrid, cuando el Barça se enfrenta al Inter de Milán o al Bayern de Múnich, lo ven los aficionados de todos los equipos. Así que sí, Quique Mateu, el fútbol necesita la Superliga. Solo estoy de acuerdo en lo que dices, que el fútbol ya no interesa, porque es mentira, por supuesto, pero que solo interesan los grandes partidos. Pero bueno, que esa es mi opinión. ¿Qué voy a saber yo cuando las audiencias dicen lo que dicen? Y nada más, quería resaltar un poquito estas dos sandeces que han dicho estos dos personajes del periodismo deportivo español, unos que no son tan dinosaurios, pero que están en camino de serlo. Y nada más, déjame ahora en los comentarios, ya no solo si estás a favor de la Superliga o no, porque sabemos que España da para lo que da y hay gente que sí, gente que no, y gente que te defiende con argumentos totalmente inválidos y totalmente caducos, porque hay gente que sigue diciendo, no, es que la Superliga no vale porque es una competición cerrada. Todavía casi en el año 2023 siguen pensando eso. Eso es porque desconectaron de cuando hubo la presentación y se olvidaron del tema de la Superliga, como por ejemplo estos dos fenómenos. Y nada más, hasta aquí este último vídeo del día. Ya nos vamos a ver mañana con la previa de ese grupo C y grupo D. Y nada más, que te invito a que te suscribas si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.